Le doy la bienvenida en este espacio a Michelle Maffei. Ella es experta en prevención de crimen organizado. Qué gusto tenerla aquí. Bienvenida. No, muchísimas gracias. Es un gusto estar contigo, Liz. Analizar cómo estamos cerrando este año, donde la principal preocupación de los ecuatorianos ha sido esta crisis de inseguridad que vivimos. Y por último, pues en un reciente artículo de The Economist nos hablan de que el país está ya catalogado como un narcoestado. ¿Somos un narcoestado ya? ¿Tenemos todo para que nos cataloguen de esa forma? La semana anterior me entrevistaron y me dieron justo esa pregunta inicial. No me gusta para nada los conceptos narcoestado, peor narcopolítica. Nos limita muchísimo, inclusive en el tiempo y en el contexto actual de cómo se maneja el crimen organizado transnacional. Cuando nosotros hablábamos de narcoestado o narcopolítica, va muy de mano con la guerra contra las drogas. Y lamentablemente, ¿qué es lo que ha sucedido en México, lo que sucedió en Colombia, cuando tú hipermilitarizas también el combate contra el crimen organizado? Lo que generas es atomización, generas más bandas, generas más violencia, y eso es lo que sucedió en efecto en México, que inician la guerra contra las drogas con 30 cárteles y terminan la guerra contra las drogas con 350 cárteles. Entonces fueron estrategias contraproducentes. Entonces un narcoestado, y de parte de The Economist, creo que aparte de no ser se puede decir eficiente el concepto actualmente para utilizarlo en un artículo académico, hay que tomar en consideración otras cuestiones, que el norte global también tiene enormes problemas con el crimen organizado transnacional. ¿Pero no pasa porque la actividad narcodelictiva ha permeado en algunas esferas del Estado? Cuando se habla de ese Estado cooptado por el crimen organizado, tú lo que estás hablando es de un vacío estatal, fragilidad estatal, y hay un común denominador alrededor del mundo. Todos los estados tienen un índice o un porcentaje de fragilidad estatal. Estados Unidos es uno de los países con más crimen organizado en el mundo. Sin embargo, ¿por qué se siente menos en general a nivel nacional? Pese a que hay ciudades que tienen un índice de violencia extraordinario. Es básicamente porque las instituciones tienen y proveen algún servicio. En el Ecuador, ¿qué es lo que sucede? No hay instituciones que sirvan apropiadamente y ciertos servicios básicos no están cubiertos para la población. Pero lo que sucede también en el Ecuador es que todos los días tenemos una noticia, por decir una, ¿no? De sicariato, homicidios, extorsiones, por mencionar algunos. Estamos cerrando este 2024 con un año siendo un año más violento en comparación al 2023 o quizás menos violento. Si comparamos estadísticamente, una regla de 3 es lo que yo hice la semana anterior, y fueron datos de enero a noviembre del 2023 versus enero y noviembre al 2024, hubo y hay una reducción de 1.256 homicidios violentos. En el 2023 hubo 6.973 homicidios violentos y en este año, hasta noviembre, hubo 5.717 homicidios. Entonces es un 19% de reducción. De verdad es suficiente todo el esfuerzo que se ha hecho, el alza del IVA al 15%, la hipermilitarización y el combate activo de Policía Nacional con Fuerzas Armadas a las 22 bandas terroristas solamente para tener un porcentaje de 19% de reducción en homicidios. Su respuesta es no. Exacto. Y no se toma en consideración otro problema enorme, que es la diversificación del crimen. No tenemos un índice de desaparecidos en el Ecuador. El índice de violencia también de género ha incrementado y sigue creciendo. Y eso es también otro indicador para ver cómo está la violencia en general dentro de la sociedad. ¿Qué pasa con secuestros y extorsiones? Están incrementando. Y no me llamaría la atención que en diciembre, tomando en consideración que diciembre históricamente siempre es el mes más violento en el Ecuador, no solamente en los últimos 5 años o desde el COVID-19, sino desde siempre, no me llamaría la atención que se empiecen a disparar, como en efecto estamos viendo que las violencias, la violencia, las matanzas y también las crisis carcelarias, como pudimos ver en la penitenciaría del Litoral con 17 muertos que fueron decapitados y los matan de maneras extraordinariamente horribles, está sucediendo de nuevo. Entonces no me llamaría la atención que todos los índices de violencia con cual nosotros como especialistas en prevención de crimen organizado cogemos y analizamos para ver un panorama total de qué es lo que sucede a nivel país, no me llamaría la atención que eso empiece a despuntar. Ahora, Guayaquil... Pero hay una estadística real, y perdón que le interrumpa, de secuestros y extorsiones. ¿Usted cree que todas las familias que pasan por algo así van y ponen la denuncia? No, secuestros y extorsiones tienen una cifra negra altísima. ¿Por qué?
por miedo, porque las instituciones no funcionan, y las instituciones no funcionan porque una institución clave en el Ecuador no está funcionando apropiadamente, y eso la ONU nos lanzó un reporte hace 3 semanas, que es el sistema judicial. El sistema judicial falla, ¿por qué? Porque tú tienes por ejemplo, criminales violentos que entran a la penitenciaría del litoral, no hay sentencia, se quedan dentro de la penitenciaría del litoral 2 años sin sentencia, siguen dentro de estos centros de privación que son universidades del crimen, o pagan y simplemente ponen un habeas corpus y salen libres, que es lo que sucede en el Ecuador. Ahora, usted menciona la violencia en las cárceles. Hace unos días los 17 asesinados al interior de la penitenciaría del litoral. Pero también, ¿qué está pasando? Empezamos este año con un 9 de enero muy violento y después de eso, claro, el gobierno declaró organizaciones terroristas en el país. Ahora lo que vemos y lo que se dice es que de estas organizaciones se están desprendiendo otras conformadas por jóvenes y que actúan con mayor violencia, son más sanguinarios todavía. Exacto. ¿Qué nos espera? Exacto, eso es la atomización de las bandas. ¿Por qué están generando más violencia? Porque la violencia no solamente es un objetivo cuando hablamos de crimen organizado transnacional. Eso los italianos, los yakuzas, la mafia rusa lo utilizan siempre, no solamente en sus países, sino en otros países que tienen, se puede decir, empresas terciarias. O, por ejemplo, aquí en el Ecuador, porque los albaneses también tienen y fomentan muchísimo la violencia a nivel nacional. Pero utilizan eso como un objetivo y una herramienta para cooptar poder y también para generar más gobernanza. Ahora, a mí me gusta utilizar mucho un concepto que lo aprendí hace semanas atrás en un congreso para prevención de crimen organizado de esta fabulosa investigadora María Eloísa Quintero, que es argentina. Y ella utiliza el concepto que es muy simple, pero un pensamiento muy profundo, que se llama el concepto de macrocriminalidad. Si tú tienes estructuras criminales, el enfoque no debería ser a cómo puedo derrocar o sacar estas estructuras criminales, sino el enfoque tiene que ser qué es lo que hago con las estructuras políticas y financieras que mantienen que esas estructuras criminales tengan poder y que no puedan ser erradicadas como tal. ¿Qué se ha dejado de hacer por parte de los gobiernos para que también ganen terreno y cobren fuerza? ¿Qué se ha dejado entonces de hacer? Básicamente tener transparencia dentro del sistema judicial y también el hecho de que lamentablemente por cuestiones ya de constitución y también por cómo se mueve el sistema bancario internacional no tenemos, se puede decir, una regulación de quiénes tienen dinero, tu dinero de dónde proviene cuando haces un depósito dentro de los bancos, por ejemplo. Y también hay otro inconveniente a nivel Ecuador. Tenemos tasas e índices de corrupción enormes. Y eso después del COVID-19 ha sido una tendencia no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. La corrupción está creciendo y la corrupción es el diésel del crimen organizado transnacional. Pero ¿cómo entendemos lo que está pasando? En algún momento, bueno, aquí hay un caso que es Durán, que permanentemente todo el año ha estado marcado por la violencia. Pero ahora vemos un repunte, por ejemplo, en la provincia de Lora, al punto de desviar tanquetas, militarizar como se lo hizo en Manabí en algún momento. Y sumado a eso, estados de excepción que constantemente se renuevan. ¿Es la forma, es la estrategia correcta? Y entender, ¿no? ¿Qué pasa en lugares como estos, como la provincia del Oro? Lamentablemente en la provincia del Oro la semana anterior hubo 27 homicidios y ahora se ha designado 114 policías especialistas en prevención de crimen organizado. Yo creo que no hay especialistas en prevención de crimen organizado que son policías, entonces me llamaría la atención qué tipo de capacitación han tenido, lo que dudo. Cuando hablamos de prevención de crimen organizado a nivel nacional y a duras penas hay tal vez 10 personas y una de ellas soy yo. De ahí tenemos, por ejemplo, a Renato Rivera Ron en Quito, tenemos del Observatorio de Crimen Organizado, que es un colega y un gran amigo mío, pero de ahí no hay muchas personas que se especialicen. Pero, ¿por qué sucede esto en el Ecuador? ¿Por qué Durán sigue siendo una zona o un hotspot, es decir, una zona caliente? ¿Por qué Durán sigue teniendo una tasa de homicidios del 145 y tiene solamente una población de 300.000 personas? No tiene sentido, eso es una violencia extraordinaria que no ha bajado. Porque ser criminal en el Ecuador o trabajar dentro del crimen organizado o lavar activos es mucho más rentable que ser un ciudadano común, porque tú puedes comprar la justicia. Esa es la causa y eso es lo que hace también que constantemente veamos que aunque es cíclico, vaya recrudeciendo la violencia en ciertas provincias, sobre todo de la costa. Manabí fue hace algún tiempo el centro, militarizaron, enviaron toda la cúpula,
paró un poco. Ahora lo hacen parecido con el oro. ¿Funciona esto? ¿Es el mecanismo correcto? No es el mecanismo correcto. Y ahora, ¿por qué la costa es mucho más violenta? No es porque la costa tenga una gobernanza criminal de los choneros y la Sierra de los Lobos en general. Cuando vemos el panorama macro de cómo están repartidas las provincias con los dos grupos más grandes. La costa siempre va a ser más violenta por las costas ecuatorianas, por donde saca la gran mayoría del tonelaje de drogas, es vía mare, sea por lanchas Go Fast o sea por los containers, mediante el comercio internacional. Entonces, evidentemente, la costa ecuatoriana, simplemente por su geografía, siempre va a ser mucho más violenta que la sierra o la Amazonía, pese a que el PCC, el primer comando de capital, está muy activo también en la Amazonía ecuatoriana. Su criterio sobre 2 puntos. 1, que regrese presencia extranjera a las bases militares en el país. Y 2, también el otro debate, si es que los menores de edad deben seguir siendo inimputables. Los menores de edad no deberían ser inimputables, deberían tener una sentencia como un adulto mayor. Inclusive si objetivamente vemos las edades de muchos miembros de estas 22 bandas terroristas o de estos GDOs, tienen 12 años. Yo creo que una persona de 12 años sí estaría en sus cabales para saber que matar a alguien no es una buena idea. Todavía de 12 años. Es un niño de 12 años, pero yo creo que ahí la pregunta es qué es lo que ha pasado también con ese niño de 12 años, y hay un común denominador. Los niños de 12 años que matan provienen de familias extremadamente disfuncionales, desde el hecho de que los padres son drogadictos o que el papá fue un sicario y por ende él va a ser también un sicario. Entonces, cuando tú ya eres un niño y has visto ese nivel de violencia, ¿de verdad puede ser rehabilitado? Yo creería que no. Ahora, cuando un niño es forzado a ser parte de estas bandas delictivas, lo que debería hacer es recurrir a una Policía Nacional que tenga una buena institución y que pueda proteger al niño. Entonces, no es solamente la sanción a estos niños o menores de edad, sino qué es lo que puede hacer el Departamento de Policía Nacional, qué es lo que puede hacer también el sistema de cuidado a testigos, por ejemplo, protección a testigos, que sí existen en el Ecuador, pero no sirve para nada. Entonces, tiene que ser una reestructuración holística y no solamente enfocarse en el castigo, porque si tú castigas a ciertas personas que están ya dentro del crimen organizado y aún así tú no das un porqué o una mejoría en las instituciones, una mejoría también en la parte económica, las personas igual se van a jugar la vida. Quiero agradecerle, Michelle, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. No, muchísimas gracias a ti, Liz. Ha sido un gusto conversar con usted.